esclavo estoy de pruebas mil. Soy incapaz lidiar con Satanás en esta lucha tan hostil. ¿A quién iré? Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life, and we know and are sure that thou art Christ, the Son of the living God. We present to you the Evangelical program, Back to Jesus, with a word of revival for you. Now listen to this beautiful song. Dios
El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Proverbios capítulo 13, versículo 3. Dios amante, agradecidos estamos contigo. Grande es tu poder, grande es tu gloria. Gracias, oh Dios, porque tú haces posible que lleguemos a todos estos hogares con tu palabra. Danos fuerza espiritual, danos fuerza económica, danos, Señor, vigor para seguir en este ministerio glorioso. Ayúdanos en gran manera, te lo pedimos, confiando en el nombre de Jesús. Amén. Abramos la Santa Biblia, palabra de Dios, y lo haremos aquí en el Evangelio según San Juan, el capítulo 5 y los versículos del 17 hasta el 29. ¿Quiere leer con nosotros? Vamos a leer en este momento. La palabra de Dios dice así: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora obra y obro. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba Dios, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y díjoles: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de suerte que vosotros os maravillaréis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios,
y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Esta es la palabra de Dios. Hemos leído palabras del Señor Jesucristo en esta hora. Y escuche, comenzamos versículo 17. Dice que Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora obra y yo obro. ¿Quién era Jesús y quién era el Padre? Jesús era Dios el Hijo y el Padre era Dios el Padre. Y Dios es uno, recuerde. El Hijo y el Padre son uno. Luego dice aquí, entonces por tanto, más procuraban los judíos matarle. El odio que le tenían los judíos era terrible, porque dice aquí, quebrantaba el sábado. O sea, no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba Dios, haciéndose igual a Dios. Y por supuesto, Jesucristo era y es igual a Dios, porque sepa usted, Dios es Dios, o sea, el Padre es Dios y Jesucristo también es Dios. Los dos tienen la misma naturaleza, la naturaleza divina. Ahora, respondió Jesús a esas palabras que le dijeron: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo. Oiga, todo está en contubernio con el Padre, está en comunión con el Padre, sino lo que viene a hacer al Padre es lo que hace el Hijo. Todo está en conexión entre Jesucristo, el Hijo, y Dios el Padre, porque todo lo que Él hace, dice, esto también hace el Hijo juntamente. Lo que Dios el Padre hace, también lo hace Dios el Hijo, lo hace Jesucristo. Es una tremenda palabra. Y luego dice el versículo 20, escuche usted, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Ciertamente, el Padre ama a Dios el Hijo, el Padre ama a Jesucristo y por eso le muestra todo lo que el Padre hace para que el Hijo también los haga. Y luego dice aquí, y mayores obras que estas le mostrará, o sea, le mostrará el Padre al Hijo, de suerte dice que vosotros os maravilléis, o sea, grandes maravillas Dios hace, y Dios estaría dándole al Hijo a hacer grandes maravillas para que todas estas personas se maravillaran, para que estos creyeran en el Hijo de Dios, para que creyeran en Jesucristo. Ahora, el versículo 21, escuche lo que dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Le parece esto? Dios el Padre puede resucitar a los muertos, pero Dios el Hijo también los resucita. Y a usted recordará casos en el Nuevo Testamento cuando Jesús resucitó a diversas personas. Eso es así. Y el versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, todo el juicio dio al Hijo. Y eso es interesante. El Padre no es el juez es Jesucristo. El que nos va a juzgar en el día del juicio no es el Padre, es el Hijo. O sea que el Padre le ha dado todo el juicio al Hijo. ¿Entienden? Dios quiere que se honre al Hijo. ¿Oyó? Sí, Dios quiere que se honre al
Hijo. Ahora, el versículo 23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. No es posible honrar solo a uno. Hay una iglesia que dicen que honran a Jehová, pero deshonran a Jesús. O sea, rechazan a Jesús como su Señor y como su Dios. Entonces están mintiendo, no están honrando al Padre, porque el que no honra al Hijo no honra al Padre, y el que no honra al Padre no honra al Hijo. A los dos, siempre ellos van juntos, siempre se honra a ambos. ¿Oyó? No es posible que alguien crea en Jehová y no crea en Jesucristo, su Hijo. Bueno, sigue diciendo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, los que no quieren recibir a Jesús como su Señor y su Dios, mentira, no están honrando a Jehová, no están honrando al Padre, porque el que honra al Hijo honra al Padre, y el que honra al Padre honra al Hijo. Esto va de la mano, va todo junto. Dice el versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, eso es la palabra de Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, o sea, al Padre, que cree al Padre, ese es el que tiene vida eterna. Entonces van juntos, el Padre y el Hijo. Ese tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, de muerte espiritual a vida espiritual, a vida eterna, ya entiende. Ahora el versículo 25 dice así, de cierto os digo, y fíjese cuántas veces vuelve a decir de cierto os digo. ¿Por qué? Porque el mensaje que estaba dando era verdadero. Entonces dice, de cierto os digo, vendrá hora y ahora es. Esto es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los muertos oirían la voz de Jesucristo y se levantarían y hablarían. ¿Cree usted esto? Pues es palabra de Dios. Los muertos oyendo la voz de Jesús y levantándose de la tumba en el día de la resurrección de los muertos. Y dice aquí, y los que creyeren vivirán. Los que no creen no pueden vivir. Los que no creen no pueden recibir nada porque no creen, simplemente porque no creen. Pero los que creemos, sí, estamos recibiendo de Él. Porque dice aquí el versículo 26, como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. El Padre es autor de la vida, Jesús también es autor de la vida. El Padre tiene vida y da vida, Jesús también tiene vida y da la vida. El Padre y Jesús son uno. Recuerde, Dios es uno. Y luego el versículo 27 dice, y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. Mire, Dios le dio el privilegio a Jesús de hacer el juicio de los hombres, porque Él, además de ser Dios, también es hombre. Por eso, entonces, como es también hombre, tiene la naturaleza humana, puede comprender mejor a los hombres para juzgarlos. Y el versículo 28 dice aquí, no os maravilléis de esto, o sea, no se sorprendan, no se admiren de esta palabra, porque vendrá hora, dice, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Vendrá la hora de la resurrección de los muertos, cuando todos oirán la voz de Jesús diciéndoles, levantaos, y se van a levantar los muertos, unos para condenación eterna y otros para vida eterna. Todos los muertos se van a levantar, pero no al mismo tiempo. Primero será la primera resurrección, cuando se levantarán los cristianos, y luego la segunda resurrección, la resurrección de condenación eterna, y todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, pero no al mismo tiempo. Primero nosotros y luego los impíos. Y luego dice aquí, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, gloria a Dios, y
los que hicieron mal, dice, a resurrección de condenación. Pobrecitos, se van a condenar porque no quisieron creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Cristo Jesús. ¿Quiere usted creer en Jesús? Oremos juntos. Padre amante, gracias por tu palabra, y ahora te pedimos en el nombre de Jesucristo que alcances a estos corazones para que crean en ti y sean salvos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. La senda ancha dejaré, yo quiero. Hemos presentado el programa radial evangélico Volviendo a Jesús, con una voz de avivamiento para usted. Escúchenos todo el tiempo con esta misma estación. Que Dios le bendiga. Ha estado con usted su amigo sincero, Edgar Amílcar Madrid. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar.